Continuamos con nuestra clase de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, ¿y qué hizo? Y lo santificó. Y lo santificó. Cuarto mandamiento que nos habla de nuestro deseo y deber de guardar el día del Señor. Nosotros ya habíamos visto varias cosas. Habíamos visto que el día fue establecido antes de Éxodo 20 en la creación. Nosotros también vimos que este día demanda 6 días de trabajo y 1 día de reposo para dedicarlo al Señor. Y nosotros quedamos en el tema de Cristo y el día de reposo. Entonces, Cristo se refiere a Él mismo como el día de reposo. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Yo deseo terminar hoy. Traía otra parte en la filmina que traía cierta información muy importante y no sé por qué no fue salvada. Espero poder recordar hasta donde pueda. Mateo capítulo 11 dice así. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. A partir de aquí, en el capítulo 12, el Señor comienza a hablar del día de reposo. Vean qué interesante. El Señor está hablando de él como el único descanso para el alma. El único descanso para el alma. Y en el contexto de esto se sitúa el capítulo 12, que trata de 2 cosas: las obras de necesidad y las obras de misericordia. Pero también vemos en este capítulo 12 que el día de reposo le pertenece al Señor Jesucristo. El día de reposo. Entonces vamos a hacer una lectura en Mateo capítulo 12. La lectura va a ser un poquito extensa, pero de eso vamos a abarcar los 2 temas que vienen. Dicen: aquel tiempo, ¿están conmigo? Mateo capítulo 12. Mateo dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí vemos 2 casos. En el primero, los discípulos del Señor Jesucristo están recogiendo espigas en el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Cuál es la razón? ¿Porque quieren ir a vender esas espigas?
no tienen hambre, hay una necesidad. Y el Señor toma un ejemplo del Antiguo Testamento e interpreta correctamente el cuarto mandamiento. Si nosotros vamos a Levítico, o más bien Primera de Samuel, creo, Primera de Samuel me parece que es el capítulo 21, nosotros vamos a encontrar cómo el sacerdote, cuando llega David, le da de los panes consagrados. Ellos andan buscando qué comer. Como ustedes saben, para los israelitas, David representa aquel rey esperado nuevamente. Aquel rey que ellos tienen como ejemplo para sus vidas. Y el Señor toma ese pasaje. Y con ese pasaje les demuestra que el día de reposo tiene contemplado las obras de necesidad. David tiene hambre. Los que van con él tienen hambre. Los panes se ponían en el día de reposo, o se tenían en todos los otros días, y se cambiaban en el día de reposo por panes frescos, esos panes consagrados. Y de esos panes el sacerdote toma, de esos panes cambiados, y se los da a los hombres para que ellos puedan alimentarse. El Señor le dice a estos hombres que le están acusando: mis discípulos, por lo cual son inocentes. Miren el ejemplo en el Antiguo Testamento donde esto sucede. Hay una necesidad para ellos y esta necesidad debe ser suplida. Por lo tanto, hay un trabajo que hacer para cumplir esta necesidad. Ellos son sin culpa. Yo soy el dueño del día de reposo y yo puedo establecer lo que se hace en este día. Y esa es una de esas cosas. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos en estos días? Y nosotros tenemos que comer en el día del Señor. Por nuestra debilidad humana tenemos que comer. Tratar de preparar, si es posible, lo mayor el día anterior, pero el día domingo muchas veces tenemos que preparar algo para comer. Hay hermanos que tal vez están enfermos y no pueden comer ese día, y yo puedo preparar algo para ellos. Nosotros tenemos necesidades en nuestra vida. La necesidad del transporte. Tenemos necesidad del transporte. Los choferes tienen que manejar los autobuses y necesitamos de ellos. Los hospitales necesitan doctores y necesitan enfermas y personas que atiendan a los necesitados en esos lugares. Nosotros aquí tenemos necesidades los días domingos. Y yo he visto una necesidad que nosotros como pueblo de Dios no estamos cubriendo. Hermanos, hay personas que vienen de lejos. Hay personas que vienen de lejos, de bien lejos, tal vez más de 1 hora de viaje. Tal vez casi hasta 2 horas de viaje. ¿Qué hacen ellos? Ellos vienen aquí, muchos de ellos vuelven a su casa, comen y nada más. No hay tiempo de reposo, nada más comen y otra vez vienen de vuelta. Pregunto yo, ¿no podría haber una disposición en nuestros corazones para cubrir esta necesidad de todos aquellos que vivimos cerca? Y poder colaborar con estos hermanos que están en esta situación. Podríamos colaborar con esto y ayudar y cubrir esta necesidad. Yo voy a programar en este mes, este día, para recibir personas en mi casa. Digo, ¿por qué ha faltado en nosotros cubrir esas necesidades? Pues ese tipo de necesidades deben ser cubiertas en el día del Señor. La policía necesita trabajar en el día del Señor. Los ladrones no se dan vacaciones, ustedes saben, en el día del Señor. Los ladrones siguen robando en el día del Señor, lo necesitamos. Entonces, hay obras de necesidad que necesitan ser realizadas en el día del Señor. Esas deben ser hechas también en este día. Obras necesarias.
¿Qué otras cosas? Obras de misericordia. En el segundo pasaje, después del versículo 9, nosotros vemos cómo el Señor cura a una persona en el día de reposo. Ellos sí podían rescatar a la oveja que había caído en un hoyo, que estaba golpeada, sí la atendían, pero aquel que necesitaba de la ayuda, ellos la negaban y se enojaban porque una persona fuese sanada en el día del Señor. Entonces, hay obras de misericordia que también deben ser realizadas en el día del Señor. Hay un hermano que está en el hospital. Tal vez en toda la semana usted ha estado trabajando. ¿Por qué no tomar la tarde de ese domingo e ir a visitar a ese hermano en el hospital? Tal vez ese hermano no ha podido comer bien durante toda la semana. Usted tiene la oportunidad de hacer una comida y llevársela a esa persona. Tal vez ese día domingo usted tuvo la oportunidad en unas horas de llevar la palabra de Dios a una familia o a un amigo suyo, una obra de misericordia para que escuche el Evangelio, y más si lo puede invitar al culto. Entonces hay obras de misericordia que nosotros debemos de realizar en el día del Señor, obras de misericordia. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice que nosotros debemos de reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. No olvidemos eso, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es un día de trabajo, pero de trabajo para el Señor y para su pueblo. No pasamos de vagos, no pasamos entretenidos en nada más nuestras cosas o nuestros negocios, pasamos ocupados en el Señor. Hay una cosa que ha pasado con respecto al Día del Señor, y es que la gente pregunta, oiga, ¿qué no puedo hacer en el Día del Señor? ¿Puedo ir a jugar bola, jugar fútbol? ¿Puedo hacer esto o puedo hacer lo otro? Y puedo hacer aquí, puedo hacer allá. Creo que en nosotros no debe estar el pensamiento de qué no podemos hacer, sino más bien qué debemos hacer. Porque si nosotros pensamos y nos ocupamos en lo que debemos hacer, hermano, no hay tiempo para pensar en las cosas que no podemos hacer. Un día normal de un creyente es levantarse temprano el domingo, venir aquí a la casa del Señor, compartir con sus hermanos, alabar al Señor, volver en la tarde a su casa, preparar algo de alimento, compartir con sus hijos lo que se ha aprendido en la iglesia. Los papás le preguntan a los niños, ¿qué aprendiste en tu clase hoy? Los papás hablan con sus hijos también de lo que vieron en la predicación, meditan en la palabra del Señor. Hay oportunidad para repasar lo que se vio en el mensaje, repasar el versículo que no te pudiste aprender bien, ponerte al día con la lectura que no pudiste, orar. Y después te preparas en la tarde para volver a venir, tomas un descanso si es posible y vienes otra vez en la tarde para volver a disfrutar de la palabra del Señor y de la compañía de los hermanos. Dime, ¿qué tiempo hay para preocuparse en las cosas que no debemos de preocuparnos? O sea, no hay tiempo. ¿Qué pensar en los negocios, que aquí, que allá, que esto, que el otro? No hay tiempo. Si uno pasa ocupado en lo que debe de hacer, la pregunta, ¿qué no se debe hacer?, se queda afuera. Entonces es importante, cuando el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿de qué nos habla? ¿Qué es acordarse? Tener memoria de este día, y nos habla de prepararnos para el día del Señor. Le pregunto, ¿se prepara usted para el día del Señor? Está pensando, va a llegar el domingo, qué gozo, ¿cómo me debo de preparar para este día? ¿Cómo me debo de preparar para este día? Ese día yo lo tengo en mi corazón, preparándome, alistando lo necesario, ya sea la ropa, la comida, preparando mis labores. Las labores voy a hacerlas, voy a tratar de hacerlas todas durante la semana para que ese día me quede libre para el Señor. Ese día no es, jóvenes estudiantes, para hacer la asignación o la tarea.
trata y haz todo lo posible de que en esos 6 días que el Señor te dio, hagas lo necesario. Hermanas, ese no es el día para limpiar las ventanas de la casa. No, ese no es el día para limpiar las ventanas de la casa. Ese es el día que el Señor nos dio para alabarlo a Él y honrarlo a Él. El Señor nos releva de todas nuestras labores para que en ese día se lo dediquemos a Él. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos dio un día. Y nosotros debemos decir, qué bueno es mi Dios que me ha dado un día para que yo le adore a Él. Y Él desea que yo lo haga. El pueblo de Dios olvidó ese día. Vamos a buscar Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 22. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 22. La lectura es un poco larga, pero es necesaria, hermanos. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá, en Judá. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda clase de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo de Israel está comprando y vendiendo en el día de reposo. Ellos no se están acordando que hay un día que le pertenece al Señor. Además de eso, están promoviendo el pecado en los otros para que incumplan el día del Señor. Hermanos, nosotros no debemos de provocar esto. En lo posible, evitar hacer compras en el día del Señor, en lo posible. Más si fue por mala planeación. Yo entiendo, a veces sucede algo. Si usted viene de camino y a su esposa le agarró un dolor de cabeza intenso y no anda una pastilla, pues va a tener que pasar a algún lugar y comprar una pastilla, una cosa necesaria. Pero por falta de planeación, hermanos, estaríamos cayendo en los pecados del pueblo de Israel. Y vea lo que le dice: no vuelvan a traer mercancía en este día del Señor. No queremos comprarles. Si ustedes vienen, yo les voy a echar mano. ¿Qué clase de decisión de este hombre de Nehemías? ¿Qué convicción tenía este hombre del día del Señor? Algunos de ustedes han escuchado la historia de Eric Liddell. No sé si alguno ha escuchado la historia de Eric Liddell. Eric Liddell fue un gran corredor. En las Olimpiadas en 1924 en Francia, este hombre era el hombre que había sido elegido por Gran Bretaña para participar en esas Olimpiadas. Este hombre iba a competir en la final de los 100 metros. ¿Y saben qué día cayó la competencia de la final de los 100 metros? El día domingo, el día de reposo. Y él dijo: yo no voy a competir el día del Señor. ¿Cómo?
Y Gran Bretaña se asustó. Esa era la esperanza de Gran Bretaña, de ganar una medalla. Yo no compito en el día del Señor. El rey de ese entonces le llamó y le dijo, pero ¿cómo no vas a competir? Tú eres la esperanza de Gran Bretaña. Bueno, y como este hombre no era testarudo, sino dijo, bueno, hagamos una cosa. Demen la carrera de los 400 metros, la final, y yo corro esa carrera. Eric, pero tú nunca has corrido la carrera de los 400 metros. Démenla. Ese hombre no participó en la carrera de los 100 metros. Ese día, Eric Liddell se fue a predicar en una iglesia en Francia. El día que le tocó participar en la carrera de los 400 metros, ¿saben qué pasó? Él ganó. Y no solo ganó, impuso un récord, corriendo los 400 metros en más o menos 42 o 47 segundos. No tengo el dato exactamente. Déjenme ver si lo apunté por acá. 47.6 segundos corrió este hombre. Los 400 metros. Este hombre honró el día del Señor. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Te pregunto, ¿estás honrando tú el día del Señor? Se necesitan hombres y mujeres decididos, que estén comprometidos con el día del Señor. Hay una de las cosas que a veces a mí me preocupa, que uno dice, es que uno no debería como tener o decirle a las personas que deben ir al culto, no, que más bien nazca de ellos ese deseo. ¿Cómo es esto? Es un deber, como es un deber no mentir y no robar. Es un deber estar el día del Señor en su casa para alabar y honrar su nombre. Hombres y mujeres comprometidos con los mandamientos del Señor. ¿Quién les diese un corazón para que guardasen mis mandamientos y les fuera bien a ellos y a sus hijos? Por eso está en este mandamiento, en Éxodo capítulo 20. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Porque si nosotros tenemos la responsabilidad en nuestros hogares y nosotros somos la luz en esos hogares, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle aún a nuestros hijos, usted debe estar en la casa del Señor este día. Usted debe estar. Es que yo quiero que como a él le nazca. No. Usted tiene la responsabilidad de decirle, este es el día del Señor y en esta casa queremos honrar a Dios. Debes estar aquí en la casa del Señor. Y debe hacer todo esfuerzo posible para que tus hijos estén aquí en la casa del Señor. Muy bien. Hay casos especiales de esto, sí hay casos especiales. Y para esto debemos aplicar principios. ¿Cuáles principios? En primer lugar, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Dios conoce la intención del corazón. ¿Y por qué hacemos esto? Si es por un deseo de deshonrarlo, si es por un deseo de andar en nuestros asuntos. Cuando usted se pregunte, ¿puedo yo hacer esto? Usted debe hacerse una pregunta. ¿Qué debo hacer yo en el día del Señor? Eso le contestará muchas de sus preguntas. ¿Qué debo hacer yo en este día? ¿Qué debo hacer yo en este día? Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene un trabajo y es algo que está muy difícil ahora aquí en Costa Rica. La mayoría de las empresas están poniendo horarios donde trabajan los domingos. Ustedes saben, ¿verdad? Pues las empresas están cambiando sus horarios. Usted comenzó a trabajar y usted trabajaba de lunes a viernes. Pues un día llegó su jefe y le dijo, bueno, de ahora en adelante los horarios van a ser rotativos. Y tu nuevo horario va a ser tales y tales días, incluyendo el día domingo. Mire, jefe, ¿hay alguna posibilidad de que a mí me pasen de turno y yo pueda trabajar en... No, este va a ser tu turno. Tú eres un hombre que debe mantener tu familia, tienes el cuidado de los tuyos,
¿qué vas a hacer? Bueno, la primera cosa que vas a hacer es orar. Y decirle, Señor, tú ves lo que está pasando en mi vida y te suplico que me proveas entonces de otro trabajo. Pero mientras que eso suceda, que tú sepas que yo deseo honrar tu día, aún en esta situación. Pero hay un deseo en el Señor de estar en el día del Señor. Y voy a buscar cambiar entonces de trabajo en cuanto sea posible. Vamos a poner otro ejemplo. Usted lo mandan a un viaje. Ahora pasa mucho, ¿verdad? Que te mandan a, no sé, Estados Unidos, a un entrenamiento, tal cosa. Y te mandan a una ciudad donde no hay una iglesia donde tú te puedas congregar en ese día. ¿Qué haces en ese día? No, entonces en ese día me voy a ir a conocer todos los lugares y a ver qué. No, entonces en ese día, Señor, tú sabes que yo no me puedo reunir con tu pueblo en este día, no hay una iglesia aquí. Entonces ahora tenemos la bendición de tener internet, entonces se conecta usted a internet. Pero si no hay la posibilidad, entonces ese es un tiempo entonces para orar y meditar en la palabra del Señor. No hay, en el hotel donde lo hospedaron a usted, no había lugar donde le dieran los alimentos. Ahí no había, ¿cómo es? Servicio de comida. Entonces va a tener usted que salir y ¿qué? Y ir a comer a un restaurante. Y va a tener que va a tener que emplearse en eso. Son casos especiales, pero que, primero, Dios conoce la intención y lo que está pasando. Y en segundo, nosotros sabemos qué debemos hacer en su día. Son principios que deben gobernar, entonces, nuestro entendimiento. Este es un día que se nos ha sido dado para descanso de nuestras labores comunes y gozarnos en él. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Es apartarlo para el Señor de nuestras labores comunes. Entonces, hermanos, evitemos al máximo hacer cualquier otra labor que hacemos en cualquier otro día, porque en este día nos ha sido dado para alabar a nuestro Dios. Y yo tengo una pregunta: ¿disfrutas tú del día domingo? ¿O es para ti una carga el día domingo? Yo vengo aquí a alabar a mi Dios. ¿Sabes que en este día resucitó el Señor Jesucristo? Y me falta una filmina ahí que no la tengo. Pero vamos a hablar de esto, porque el que estableció el día domingo fue el mismo Señor Jesucristo al resucitar en el día domingo. En este día nosotros celebramos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, esa labor consumada totalmente de Cristo. Vamos a buscar Isaías 58. Isaías 58. ¿Te gozas tú en este día? Versículos 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Saben cuando Dios promete algo, eso sucede? Y que cuando Dios promete que hay bendición en su día, va a haber bendición en su día. ¿Cómo? ¿Cuál es la parte que debe suceder aquí? Si retrajeses tu pie de hacer tu voluntad. ¿Hacia dónde se dirigen tus caminos en el día del Señor? Un compañero de trabajo me cuestionaba a mí mucho que por qué no podía ir a jugar fútbol en la sabana los días domingos en la tarde. Es que este día le pertenece a mi Dios. Yo voy a ocuparlo en las labores
que pertenecen a Él, y Él va a bendecir este día para aquellos que lo tomen con gozo y con alegría. Pero qué dolor es ver un domingo cuando uno viene aquí a la iglesia y tal vez está predicando o está hablando de la palabra del Señor y uno ve personas desinteresadas, o ve personas que están cantando así como... Mira, si tú has sido salvado por la gracia del Señor, este es un día especial para venir a cantarle a tu Dios. Así como el Señor cuando habló, creó los cielos y la tierra, de la misma manera el Señor por su palabra y por su Espíritu hizo un cambio en tu vida, y de ahora en adelante ya eres una nueva criatura en Cristo, y nosotros celebramos esa creación de Dios nueva, más en este día. Así como Israel fue rescatado de Egipto, nosotros como cristianos fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Este día le pertenece al Señor Jesucristo. No me pertenece a mí, le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a dedicarnos en otras labores? Le pertenece a nuestro Dios. Este es un día de reposo para nuestro Dios. ¿Cómo vives en este día? ¿Cómo vives en este día? ¿Cantas con gozo? ¿Oras al Señor? ¿Oras con fe? ¿Escuchas con temor y reverencia la palabra de Dios? ¿Deseando obedecer y creer más cada día? ¿Ese es tu deseo? ¿O no te importa? Que vienen mis familiares. Es que, hermano, llegaron mis familiares y ya yo tengo que atenderlos. ¿No será más bien un testimonio para tus familiares decirles, mire, este es el día del Señor? Ustedes saben que este es el día del Señor y que yo vengo a la iglesia. Los invito a que vengan conmigo a la iglesia. Y si no, aquí está la cocina, aquí está la alacena, prepárense y yo volveré hasta al final. Es un testimonio a ellos. Estoy convencido que este día es de mi Dios y le pertenece a Él. Y le pertenece solo a Él. Un hombre de Dios dijo lo siguiente: la forma en como tú vives el día del Señor determina con cuánto gozo tú esperas el día de estar un día con Cristo. Pensemos en esto, hermanos, pensemos, haga un análisis. Como usted disfruta de este día, así es como usted disfrutará un día de estar con Cristo. Disfruta usted este día. Este día es una evidencia que muestra su vida en el Señor Jesucristo. Es una evidencia. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto parte de lo que incluye este mandamiento. Vamos a irnos al capítulo 20 de Juan ahora, y vamos a ver lo que tiene que ver con el cambio del día sábado a día domingo. Cambio de día sábado a domingo. Y tengo unos minutos, no voy a correr, sino lo que hago es terminar la otra parte el domingo y continuamos con el otro mandamiento el domingo. Como nosotros ya vimos en el pasaje anterior, el Señor Jesucristo dijo que Él es el dueño del día de reposo. Amén. Le pertenece a Él. ¿Quién cambió el día sábado a domingo? Nosotros sabemos que los judíos guardaban desde la tarde del viernes o la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Así guardaban los judíos el día de reposo. Escuchando la predicación de un hermano, me hizo pensar mucho en una situación. Bueno, ¿y cómo guardan los cristianos que viven en la Antártida el día de reposo? ¿De cuál puesta de sol a cuál puesta de sol? Porque ustedes saben que ahí el día, el horario es totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros entendemos que el pueblo de Israel guardaba ese día porque entendían así el horario y era el pueblo de Israel, pero ahora el pueblo de Israel no es solamente ese pueblo allá en el Medio Oriente. El pueblo de Dios, ¿dónde está? Por todo el mundo. Entonces nosotros debemos de entender también
que en esta nueva creación, una nueva vida, un nuevo pueblo, un nuevo pacto, también hay un cambio con respecto al día en el cual se adora al Señor. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿hay un versículo en la Biblia que diga que se cambió de sábado a domingo? Hermano, quiero serle sincero, no lo hay. No existe, no dice así. Ahora vamos a cambiar de sábado a domingo. No lo hay. Vemos una enseñanza de ejemplos, de versículos que nos muestran que la iglesia de Dios se comenzó a reunir el domingo por la resurrección del Señor Jesucristo. Y los apóstoles en ningún momento enseñaron a la iglesia de Cristo que debía de reunirse los sábados, sino más bien vemos un ejemplo de ellos reuniéndose en el día domingo, el día del Señor. Vamos a ver cómo comenzó esto, porque esto comenzó con el Señor, como yo les dije. En un día como hoy, un día domingo en el cual muchos alrededor del mundo recuerdan la resurrección de Cristo. Dice, en el primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día de la semana? El domingo. ¿Qué pasó ese día domingo? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ese primer día de la semana, el día domingo, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál mismo día? Del mismo día domingo, porque lo acabamos de leer. Ese día entonces, ¿cuál era? Domingo. ¿Qué pasó ese día? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese es un versículo, esto es solamente un comercial. ¿Cuál es la paz que da Cristo? Les mostró las manos y los pies, la paz de Cristo. Esa es la verdadera paz, una reconciliación con su pueblo. Nada más es un comercial. Pero el tema aquí es el primer día de la semana. Algunos han objetado que los discípulos estaban reunidos no porque quisieran honrar el día del Señor, sino porque tenían miedo de los judíos, porque ese versículo dice que estaban reunidos por miedo de los judíos. Bueno, digamos que está bien, que su aseveración es correcta. Bueno, ese día que se apareció el Señor, hubo uno que no estuvo. ¿Quién fue? Tomás, y se perdió la bendición de ver al Señor resucitado. ¿De cuánta bendición usted se pierde en el día del Señor, verdad? ¿De cuánta bendición se pierde usted en el día del Señor? Muy bien, ¿y qué pasó? Versículo 26. Nada más para aclararles. 8 días después es contando el mismo día. Y en eso no hay discusión con respecto a los estudiosos de la Biblia. Todos están de acuerdo que 8 días después significaba otra vez domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vemos que el Señor Jesucristo resucita. No resucitó viernes, no resucitó sábado, porque pudo haberlo hecho el Señor. Pero cumpliendo la Escritura, Él dijo: voy a resucitar al tercer día, y eso fue domingo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ay, no me va a dar tiempo. Bueno, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ...50 días después de celebrar la Pascua, llegaba el día de Pentecostés, el día de ofrecer los primeros frutos. Eso era domingo. Eso era domingo. ¿Y qué pasa en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo de Dios. ¿Y cuántos frutos se recogen? 3,000 para la gloria de nuestro Dios.
Dígame, ¿no hay aquí un mensaje claro de que Dios quiere decirnos algo con respecto a ese cambio de sábado a domingo, estableciendo su iglesia definitivamente y formalizándola en el día domingo? Claro que sí, claro que sí. Ahora usted se encontrará con los adventistas, que los adventistas le dirán, no, es que no hay un versículo en el Nuevo Testamento que diga que se cambió de sábado a domingo. Y entonces los adventistas le mostrarán unos pasajes donde Pablo asistía a las sinagogas. ¿Y qué día era ese? Sábado. Ahora hago una pregunta. ¿Por qué Pablo asistía a las sinagogas en día sábado? Déjeme ver porque como lo tenía apuntado, no lo recuerdo bien. Hechos 13:5 me parece. Me parece que es Hechos 13:5. Ese es uno de ellos, hay otro. No sé si está en Hechos 16 o algo así, pero Hechos 13:5 es uno de ellos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿Quiénes eran? Bueno, si usted sube allí, era Pablo y Bernabé. De los judíos, tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué iba a hacer Pablo en las sinagogas, hermanos? A predicarle a los judíos. Porque ¿dónde se reunían los judíos? En las sinagogas. ¿Y qué día? Sábado. Esa era la razón porque Pablo y los otros asistían a las sinagogas. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? En Colosenses capítulo 2. Que el día de reposo era una sombra. Dice, no se sujeten a esas cosas. Vamos a Colosenses capítulo 2, para no estar parafraseando los versos. Colosenses capítulo 2. Dice, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo mismo está enseñando a la iglesia de Cristo, a los de Colosas, nadie los juzgue por una reunión que deban asistir a una sinagoga el día sábado. Eso era una sombra del que había de venir, el cual, ¿quién es? Cristo, el que resucitó en día domingo, en el cual nosotros encontramos nuestro reposo y nuestro descanso por su gracia. Nosotros vemos toda una enseñanza. Hay otros pasajes en Hechos que nos demuestran que la iglesia se reunía en el día domingo. Y se los voy a dejar de tarea, que los busquen cuáles son esos pasajes. Y los que tienen que dar la tarea se la van a entregar a Fernanda. Yo sé que la trajeron muchos. Entonces, esa va a ser una de las tareas. Buscar en el libro de Hechos pasajes donde la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Después, ¿qué apóstol llama al día domingo el día del Señor? Está en el último libro de la Biblia. ¿Me van a buscar esto también? Y la última cosa que quiero ponerles de tarea es, ¿qué significa? Voy a repetirlo, ¿verdad? Entonces, otra vez, voy a repetirlo. Entonces me van a buscar en el libro de Hechos esos pasajes donde la Biblia dice que la iglesia se reunía en el primer día de la semana. En segundo, me van a buscar en el último libro de la Biblia cómo llama a ese apóstol el día domingo, cómo lo llama a él. Y en tercer lugar, la tercera pregunta para su tarea es, ¿qué significa para un creyente acordarse del día de reposo para santificarlo? ¿Qué significa para un creyente acordarse del día de reposo para santificarlo? El último punto que yo quería ver y no lo voy a ver hoy, porque tiene muchos datos históricos y no los tengo así todos en la memoria, es
¿Cómo vio o cómo celebró la iglesia del primer siglo el Día del Señor? ¿Cómo lo celebró? ¿Fue un sábado o un domingo? Porque los adventistas dicen que fue establecido por Constantino en el año 325. Eso es mentira. Eso vamos a terminar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Entréguenle su tarea a Fernanda, por favor.